Yo hace algunos minutos, algunos minutos, que he estado aquí en el estudio radial, en mi hogar, adorando al Señor y en su presencia, y vino de repente este sentir que quiero compartir con ustedes, de todos aquellos que, sí, debido a los desafíos de la vida y debido a las pruebas, las fuerzas se debilitan, y especialmente no cuando es una prueba así diaria, pero cuando es algo que continuamente debilita nuestras fuerzas. Sí, es como cuando uno tiene un resfriado o una gripe y solamente por un día, 2 días, y después uno se recupera y se fortalece, pero qué distinto es cuando alguien tiene una enfermedad, no de un día, de 2 días, pero de semanas y meses, como uno va perdiendo la fuerza y va perdiendo la esperanza, y le toma tiempo para recobrarse. Yo quiero decirte que el Señor en este día te está diciendo que sí, te puedes sentir debilitado, pero Él está contigo. Él nunca te dejará. Es imposible que el Señor te deje y te abandone. Es imposible, tendría que negarse a sí mismo para abandonarte. Y a lo mejor alguien me dirá, sí, pero yo he cometido errores y yo he dudado y he fallado. Y hoy te vengo a decir que el Señor particularmente busca a aquellos que se alejan de Él. Ese es el buen pastor. Ese es el buen pastor. No solamente es el buen pastor, pero es el Señor como aquella mujer que sale a buscar la moneda perdida en la casa. Sí, sale a buscar la moneda perdida con una lámpara. Y hasta que no la encuentra, no se detiene. Y a lo mejor tú puedes estar abandonado, perdido dentro de la misma casa del Señor. Y Él te está buscando. Y te está llamando y nunca te va a decir que te apartes de Él. Siempre te va a llamar hacia Él, hacia su corazón. Siempre te va a llamar hacia la restauración. No importa lo que te han dicho personas que posiblemente te han descalificado. En este día el Señor no te descalifica, el Señor te llama. Te llama. En el Evangelio de Marcos hay un pasaje muy conocido que relata la historia de Jesús después de haber multiplicado panes y peces y le dio de comer a 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Eso posiblemente significa que había ahí una multitud de alrededor de 15,000, 20, 25,000 personas. Y Jesús no solamente le dio de comer, pero el relato de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el milagro de la multiplicación de panes y peces que está en los 4 evangelios. En los 4 evangelios. Jesús no solamente multiplica el pan para que ellos coman, pero Jesús, antes de hacer eso, sanó a todos los enfermos que estaban en esa multitud. Los sanó a todos. Sanó a todos aquellos que necesitaban ser sanos. Imagínese usted una multitud de sobre 20,000 personas. ¿Cuántos enfermos había en esa multitud? Y Jesús los sanó a todos. Jesús se había retirado en ese lugar con sus discípulos porque estaban cansados. Pero Jesús nunca dejó de pensar en la multitud porque tuvo compasión de ellos. Y saben que después de esa poderosa manifestación de señal
de la señal de Jesús. Jesús entonces dice que inmediatamente, enseguida, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjese que el Señor envió a sus discípulos para que sigan en el programa que él tenía, pero él se quedó con toda la multitud y se despidió de ellos. Usted entiende eso, que era una multitud inmensa, 5.000 varones sin contar mujeres y niños, 15.000, 20.000, posiblemente más, y se despidió de ellos. Y después que se hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús estaba en el monte orando. Sí, él había enviado a sus discípulos al otro lado. Él les había dado una orden, que crucen al otro lado. Y como los discípulos obedecieron, la Biblia dice que la barca estaba en medio del mar, pero vino un terrible viento, un viento que les era contrario. Y ellos estaban en el medio del mar remando. Estos eran hombres que habían sido pescadores y sabían remar. Eran pescadores de profesión y muy probablemente habían estado pescando en el mar muchas veces y habían experimentado tormentas y sabían remar en medio de una tormenta, pero esta tormenta era un viento contrario. Esta palabra contrario es la palabra adversario. Era un viento adversario. Adversario es una descripción de Satanás. Este viento no era un viento natural, era un viento sobrenatural, porque era del adversario. Y mire dónde estaba Jesús. Jesús todavía estaba orando. Pero fíjese lo que dice este versículo 48 del capítulo 6 de Marcos. Dice que viéndoles remar con gran fatiga. ¿Y qué significa eso? Viéndoles significa que los estaba mirando. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba en el monte orando. ¿Y dónde estaban los discípulos de Jesús? Estaban en el medio del mar, en medio de una tormenta. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? No solamente estaba orando, pero los estaba mirando. Este pasaje está aquí no para simplemente contarnos y relatarnos una historia de Jesús. Esto está aquí porque Jesús nos está diciendo en el día de hoy que nosotros también podemos estar en una tormenta. Sí, usted podrá decir, pero Jesús los mandó. Sí, claro, pero eso no significa que las tormentas no van a venir. Eso no significa que las dificultades no van a venir. Sí, obedeciendo el mandato de Jesús, vino la tormenta. ¿Pero para qué vino? La tormenta no vino para hundirlos, la tormenta vino para que Jesús se glorifique. Y Jesús mirándolos, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando al mar. Fíjese que la 4ª vigilia de la noche es entre las 3 y las 6 de la mañana. Ese es el momento donde la noche está más oscura. ¿Sabe cuándo la noche está más oscura? Un instante antes de que se aparezca la primera luz del sol. Sí, porque la noche va oscureciendo, oscureciendo, oscureciendo hasta
hasta que se aparece la primera manifestación de luz. Y ellos estaban ahí y Jesús esperó hasta la cuarta vigilia. Jesús los envió a ellos. Jesús los envió a ellos alrededor de las 6 de la tarde, ya cuando el sol estaba bajando. Y fíjese que los hizo esperar de las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús dice que Jesús, escúchenme bien ahora, que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Y por qué quería adelantárseles? ¿Por qué Jesús quería ir adelante de ellos? Porque Él quería que ellos lo llamen. Ajá. Él quería que ellos... Jesús estaba dispuesto a pasarles de largo así, por el lado, porque quería que los discípulos lo llamen. Y claro, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Gritaron de miedo, porque creían que era un fantasma, que era un espíritu medio raro, porque todos le veían y se turbaron. Se turbaron. Ellos nos dijeron, Jesús, ayúdanos. No dijeron eso. Ellos pensaban que era un fantasma. ¿Ah? Que era como un espíritu. Y gritaron de miedo. Pero ¿saben qué? Jesús habló con ellos, dice, y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Miren, yo quiero que ustedes vean un par de cosas aquí. Primeramente, ellos estaban obedeciendo al Señor, estaban yendo al otro lado. Y vino una tormenta, vino una crisis. Pero Jesús estaba orando, estaba mirándolos y estaba orando por ellos. Nosotros sabemos que Jesús intercede por nosotros. Y usted va a decir, ¿y cuál es la intercesión de Jesús? ¿Cuál es? ¿Cuál es la oración que ora Jesús? Sí, no es el Padre Nuestro es nuestra oración. Pero la oración de Jesús, sí, la tenemos en la Biblia. Él oró la oración. Sí. ¿Usted quiere saber cuál es la oración de Jesús? La oración de Jesús es la que está en Juan, capítulo 17. Sí, y Jesús entonces, orando por ellos, dice, Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me distes. Tuyos eran y me los distes. Y han guardado tu palabra. Y yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me distes. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y él está diciendo, no ruego por estos 12 discípulos que tengo acá, 11 por ellos, pero ruego por aquellos que van a creer
en el año 2016, en el futuro. Yo ruego por ellos. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la oración de Jesús, Juan capítulo 17. Y esta no es la oración que Él hizo, esta es la oración que Él hace. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos perdido las fuerzas? Y nuevamente viene esta palabra. ¿Sabes por qué nosotros nos necesitamos los unos con los otros? Porque te voy a decir sinceramente que no hay supercristianos. Muchas veces nosotros nos debilitamos. Muchas veces perdemos las fuerzas. ¿Sí? ¿Y sabes lo que necesitamos? Que venga un hermano, que venga una hermana. Que venga alguien que nos dé una palabra de parte de Jesús. Y que nos fortalezca. Que nos devuelva la fe y la confianza en Jesús. Sí, alguien te va a decir, sí, pero no tenemos que aflojar, tenemos que alabar. Hermano, hermana, nos necesitamos los unos con los otros. Nos necesitamos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no somos super cristianos, no somos super fuertes, no somos gente que siempre andan volando las nubes. Por eso somos un cuerpo. Por eso nos consolamos los unos con los otros. Por eso está esta emisora de radio en este lugar, Radio Cántico Nuevo. Por eso hay hombres y mujeres que se sacrifican y han dedicado su vida, pudiendo haber hecho otras cosas. Sacrifican y santifican y consagran sus vidas para que esta voz salga todos los días, haciendo esto, consolando, confortando, fortaleciendo. ¿Y con qué? Con una palabra de parte de Jesús. El Señor te está mirando. El Señor te ve, que estás con gran fatiga, como los discípulos, con gran cansancio. Estás ahí tratando de llegar al otro lado. Y el Señor te está mirando y está orando y está diciendo, Padre, protégelos del malo. Del malo, protégelos. No lo quiste de este mundo, pero cuídalos y protégelos para que sean luces en este mundo. Y ese es nuestro testimonio. Ese es nuestro testimonio. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que nosotros podemos creer en Él. Qué lindo que podemos tener esa confianza en Él. Qué lindo que podemos confiar en Él. Y gracias, Señor. Yo en este día, cuántas gracias te doy. Te doy por lo que estás haciendo en muchas vidas en este momento. Por la fortaleza que estás dando. Por el ánimo que estás dando. Gracias porque a través de tu palabra recibimos esa fortaleza. Recibimos esa confianza de que tú estás con nosotros. Sí. Gracias, Señor, por este medio. Gracias, Señor, por aquellos que lo hacen posible. Gracias, Señor, yo te doy personalmente gracias por hermanos y hermanas de nuestra congregación, de la congregación Puerta del Rey, que dan sus ofrendas y pagan por este espacio radial. Y yo, Señor, te doy gracias por nuestros hermanos en Radio Cántico Nuevo, porque ninguno de nosotros pagamos lo que verdaderamente cuesta este espacio radial. Pagamos algo muy humilde, pero yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque todo centavo, todo dólar, todo recurso que es
es invertido en este ministerio es para bendición, para protección, para consolación. Gracias, Señor. Te pido que esto lo multipliques en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.